Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. A nivel simbólico y práctico, parece que el movimiento de poder más brillante después del último reinicio fue de asociar la historia que quieren que se olvide con la locura literal. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En el siglo XVIII tenemos la caída del mundo antiguo y la inminente aparición de una enorme masa de personas que no quiere o no puede aceptar lo que está pasando. Esta masa de personas fue considerada como un enemigo del nuevo mundo. Fue una batalla abierta que duró algunas décadas y en este tiempo se forman y aparecen nuevos reinos y gobiernos, se destruyen a los librepensadores y el conocimiento antiguo. A principios del siglo XIX, la nueva élite ya está en el poder, pero todavía hay personas que no se rinden y o no pueden funcionar en el nuevo mundo, no están de acuerdo con las nuevas normas impuestas, que podrían ser, por ejemplo, un cambio de historia o una alteración de eventos, ¿no? Que fueron etiquetados fácilmente como locos, entre comillas. Para esas personas se crean unos cárceles más formales que rápidamente se convierten en asilos de locos, donde estos inadaptados, entre comillas, es decir, lo que no pueden funcionar de ninguna manera en el nuevo mundo, se mezclan con los verdaderos locos. Parece que el reinicio anterior desencadenó una respuesta de estrés masivo. Se habrían necesitado muchos asilos que de hecho aparecieron como las setas después de la lluvia, y todo esto para callar a todas las personas que seguían diciendo: esto no está bien, este no es el mundo que teníamos antes. Podemos pensar en esas instituciones estatales y privadas como cárceles, tanto para la resistencia como lugares para recoger a los afectados negativamente o a un cierto número de sobrevivientes por los eventos o los cataclismos pasados o que han tenido lugar en este periodo de tiempo. Te recuerdo el gran evento que ha destruido gran parte del mal llamado Imperio Tartaria, los efectos de los supuestamente cometas, la inundación del lodo, los terremotos de Nueva Madrid, Estados Unidos, de Messina, actual sur de Italia, y mucho más. Ahora, piensa en todo esto con lógica. De repente tienes una gran cantidad de personas mentalmente enfermas, entre comillas, y una tarea urgente y de alta prioridad. ¿Qué haces y cómo la puedes resolver? En Inglaterra, a principios del siglo XIX, oficialmente había solo unos miles internados. A finales del siglo, oficialmente, el número había aumentado a cerca de 100.000. En Europa, en el territorio del Imperio Alemán recién formado, había 202 asilos o manicomios públicos en 1891 y en Francia, en el mismo periodo de tiempo, 108. En el Imperio Alemán, el número de dementes internados, entre comillas, se disparó de 1 de cada 5.300 personas en 1852 a 1 de cada 500 personas en 1911. Un aumento monumental, ¿no? Ahora, ¿vas a gastar millones de dólares y muchos años en la construcción de lujosos y masivos hospitales? Puede que sí, pero ¿a dónde van todos mientras tanto? ¡Bingo! Colocarlos a todos en edificios preexistentes con una arquitectura muy similar y lo suficientemente grandes para albergarlos a ellos y al personal, lo que sí explica por qué la nueva élite permitió el uso de estos grandes edificios disponibles en este momento en el mundo entero. Podría ser que
estos manicomios eran instalaciones de reeducación para las personas de voluntad particularmente fuerte que todavía recordaban el viejo mundo? De otra manera, te pregunto, ¿dónde tendría que estar un país en el siglo XVIII-XIX con referencia al estado de la administración pública y la economía para permitirse en aquel tiempo estructuras como estas, como ves en las imágenes utilizadas como hospitales de salud mental? ¿Y por qué estos manicomios o estas instituciones para los ebrios tenían que estar tan impresionantes? Curiosamente, la mayoría de los manicomios más impresionantes los podemos encontrar en el territorio del actual Estados Unidos. A principios de la década de 1890, el Asilo Napa de California, Estados Unidos, que supuestamente abrió sus puertas el 15 de noviembre de 1875, tenía más de 1,300 pacientes. Esto es más de doble de su capacidad. Impresionante este castillo para locos, ¿no? El edificio principal original, conocido de hecho como el castillo, era un edificio imponente y muy bien ornamentado, construido con ladrillos. Las instalaciones en la propiedad incluían una gran granja que incluía ranchos para producción de leche y aves, huerto de legumbres y huerto de frutas. Columbus, Ohio, se completó en 1838. En 1868, un incendio destruyó el asilo y fue reconstruido en 1877. ¿En serio? Bueno, seguimos. Denver, un hospital psiquiátrico autónomo supuestamente construido en 1874 e inaugurado en 1878. Sin preguntas. El Centro Psiquiátrico de Utica, también conocido como Hospital Estatal de Utica, abrió en 16 de enero de 1843. Presta atención a esta arquitectura muy similar a los templos griegos. Otro asilo de lunáticos, entre comillas, es el Parque Psiquiátrico Greystone de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este gran edificio, supuestamente construido en 1876 para albergar a 350 personas, que alcanzó un máximo de más de 7,700 pacientes, que en mi opinión es otra gran y maravillosa herencia del antiguo mundo. Bueno, ¿a ti qué te parece este gran castillo para lunáticos, entre comillas? O este otro de Londres, el hospital de Bethlehem en Moorfields, con lunáticos brincando en primer plano. Y no puedo pasar por alto y no mencionar el asilo mental Sick Life en Dunedin, Nueva Zelanda. Aparentemente abrió sus puertas en 1884, cuando la isla tenía una población de aproximadamente 149,000. Parece que estas personas no han tenido nada que hacer en la isla, sino cada día han trabajado duro décadas para construir un maravilloso castillo para albergar a 500 pacientes lunáticos. Bueno, mientras ellos vivían en casas muy simples y algunos en chozas. Pero señores, por Dios, este es un edificio del antiguo mundo unido, ocupado y reutilizado como hospital psiquiátrico y nada más. Bueno, estoy pensando en cómo y cuándo han tenido tiempo para construir este castillo, si solo entre 1801 y 1840 las guerras de los mosquetes abarcaron más de 600 batallas, matando entre 30 y 40,000 maoríes. Bueno, seguimos. Las cosas se complican aún más porque la mayoría de estos edificios tienen túneles en el sótano que conducen a otros edificios en el terreno y ríos o bosques cercanos. Debajo de esos túneles hay
otros túneles más antiguos que tienen piso de grava, paredes de ladrillo rojo y techos abovedados. Son obras arquitectónicas muy complejas, demasiado grandes para su uso declarado, ridículo hasta el extremo. ¿No te parece muy raro colocar y cuidar a todos estos locos entre comillas en estos magníficos edificios mientras la población normal en todo el mundo en este periodo de tiempo vivía en la pobreza, en condiciones insalubres, algunos y no pocos en chozas? Me pregunto si todas estas personas se dieron cuenta de que vivían dentro de los edificios más bonitos de su época. Otro dato muy interesante es que en el mismo periodo de tiempo nos encontramos con muchísimos huérfanos en todo el mundo y grandes orfanatos ubicados en edificios similares a estos hospitales psiquiátricos o mansiones multimillonarias para estos clínicamente locos, entre comillas. Esto cuadra mucho. Por un lado, tenemos una gran cantidad de adultos, padres desaparecidos o fallecidos en los eventos cataclísmicos, enfermedades, terremotos y guerras. Por otro lado, gran cantidad de locos, entre comillas, internados en los asilos lunáticos que no pueden cuidar a sus niños. Maldito siglo XIX, ¿no? Muy bien. Si te ha gustado el vídeo y ha captado tu atención, dame un like, suscribe al canal y comparte mis vídeos. Y si piensas que el canal Virtus Veritas merece una pequeña donación, en la descripción del vídeo tienes el link para donaciones. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.